Bienvenidos a su programa Contraluz en otra entrega más. Feliz que esta semana ya cesaron la guerra entre Israel e Irán gracias a la vocación del presidente Donald Trump, quien se enfocó en lidiar como intermediario entre esas dos naciones, quienes se encontraban en luchas que vienen de muy antes por temas religiosos y de territorio. Ya se ha demostrado que las guerras no son nada productivas, una guerra que duró haciéndole daño a personas inocentes, muchos soldados muertos, economías fracturadas, y la guerra no es sinónimo de progreso, sino de deterioro de una sociedad y de una nación, incluyendo los mismos continentes. Esperemos que esto sea una tregua real y que no se aproximen nuevas guerras entre otras naciones y que mantengan la paz mundial. En la entrega de hoy tenemos a Evaristi Jiménez, quien es abogado, escritor, político y comunicador, con el que estaremos hablando sobre los nuevos reglamentos referentes al tránsito en la República Dominicana y los factores sobre el congestionamiento y cómo estas medidas pueden afectar positivamente al tránsito en la República Dominicana. Estaremos entrando en una pausa comercial y ya entramos con nuestra entrevista principal en su programa Contraluz. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso con su programa Contraluz y ya con nuestra entrevista principal con el abogado, escritor, político, comunicador, Evaristi Jiménez. ¿Cómo estás, Evaristi? Gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, para mí es un placer, Gabriel, para mí compartir en Contraluz con la generación más joven de los humanos, porque este espacio me parece que lo inició tu padre, ¿no? Sí, correcto. Y entonces ahora que son de las cosas que yo digo, que nosotros estamos opinando más que reflexionando y conceptualizando. Se supone que no debería ser algo como quiere un grupo enarbolar de manera negativa. Es decir, se supone que si tú tienes una familia, tu continuidad histórica es tu familia que la debe mantener. En el 95% de los casos, los hijos siguen el camino de los padres. Entonces, si los padres han seguido un camino correcto, se supone que los hijos deben seguir ese camino. Entonces, ¿por qué hay que traer por los moños si anteriormente, antes de esta revolución que hemos tenido como sociedad, el poder se heredaba? Es decir, nosotros no podíamos pelear porque el hijo del rey o los de la reina iban a hacer lo que iban a heredar el poder. Porque ahora el sistema es al revés, pero tú no te ganas, este puesto tú no te lo ganas porque tú eres hijo de Modesto. Tú te ganas este puesto día a día porque tú, copiando cosas positivas de tu padre y las propias tuyas, van creando tu propio camino y tu propio criterio. Entonces yo soy de lo que creo firmemente, Gabriel, de que los hijos tienen que continuar a sus padres. Y soy de esa escuela y no me quiero desinscribir de ella. Muchas gracias por ese reconocimiento. Y entrando ya en lo que nos trae esta digna entrevista, ¿cómo ve usted ahora el tema del tránsito en la República Dominicana?
Bueno, mira, el tema del tránsito en el mundo, porque nosotros tenemos el problema de que creemos que todo lo que ocurre en República Dominicana solamente ocurre aquí y que no tenemos los mecanismos para nosotros mejorar significativamente nuestros problemas. Obviamente también viéndonos en de dónde han surgido estas situaciones. El primer libro que se escribió en República Dominicana con relación al tema del tránsito lo escribió Rafael Acevedo, se llama Mensajes en la vía, mensajes en lo que tiene que ver con las vías públicas. Él lo escribió en 1996, que era de educación vial, por cierto, que son 13 capítulos, pero a ese libro le siguió uno del primer director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, que hoy no es una autoridad metropolitana porque ahora es una dirección general, que díjese que Harlem Herman, que es lo que tiene que ver con el caos que había en el tránsito. Para vencer el caos se llamaba ese libro de Harlem Herman. Entonces, de ese momento hasta aquí, Gabriel, nosotros hemos incrementado nuestro parque vehicular y yo escucho mucha gente entendiendo que porque ha crecido el parque vehicular y no ha crecido las vías públicas, por eso es el problema. Bueno, entonces hay que preguntarle a California, que tiene un problema de congestionamiento mayor que cualquiera de los territorios del continente americano, inclusive que el propio México, pero en ese mismo territorio, en el territorio de los Estados Unidos, la ciudad que empezó todo lo que es el sistema urbanístico como lo conocemos, que fue Nueva York, tiene una realidad distinta y ha mejorado significativamente, que están así que no está en los rankings actuales de las ciudades más congestionadas del mundo. Y es la misma calle que tiene Nueva York, es la misma calle, lo mismo, el parque vehicular puede ser que sea mayor, pero algo ha cambiado en Nueva York que ha hecho que la ciudad sea más amigable y que sea más factible el tránsito en ella. Lo mismo pasa en República Dominicana. Nuestro principal hándicap, que si se quiere decir, porque el parque vehicular de nuestro país, la mayoría son las motocicletas, ese en vez de ser nuestro principal dolor de cabeza, debería convertirse en nuestra principal fortaleza, porque donde hay mayor cantidad de movilidad en motocicletas, cada vez que tú tienes una motocicleta es un carro menos. Entonces lo que tenemos que ver, cómo nosotros podemos reencauzar el sistema de movilidad de nuestro país para mejorarlo, pero no con críticas y opiniones sin ningún tipo de sustento, porque en esta semana en el país estoy escuchando que las decisiones que se han tomado de Se Mueve, por ejemplo, las que tienen que ver con el giro a la izquierda, que la ley prohíbe, pero la ley ¿dónde prohíbe eso? Sí, cuando una gente te dice que la ley prohíbe eso, primero tiene un completo desconocimiento de la norma y tiene un completo desconocimiento de lo que tiene que ver con la movilidad, porque en ninguna ley del mundo se permite que eso se adjetivice al término de que las autoridades que crean las políticas públicas no puedan modificar eso constantemente. Por ejemplo, en República Dominicana, esa es una prerrogativa que tiene el Intran y los ayuntamientos. Sí, tienen la flexibilidad para que en cada momento puedan modificar las velocidades en las calles, en la movilidad y los cambios de vía. Eso no hay que modificar la ley para eso. Inclusive esa ley que quien te habla la llevó al Tribunal Constitucional, que estuvimos conociendo la semana pasada, el día 18, porque esta ley no conforma a la Constitución. Esta ley, desde mi óptica, es inconstitucional porque desde mi óptica esto es una ley orgánica, porque tiene transversalmente muchos temas que tienen que ver con derechos fundamentales y la Constitución de la República Dominicana establece que cuando se vayan a hacer leyes con esa característica deben ser leyes orgánicas y por eso nosotros la hemos atacado. Que eso no quiere decir que la ley, si el Tribunal Constitucional mañana la declara no conforme a la Constitución, deja de aplicarse. Esa no es la discusión. La discusión es que si tenemos algo en las normativas y en la norma suprema lo tiene, eso entonces nosotros tenemos que acatarlo así, porque entonces no tendría sentido que pongamos que hay leyes orgánicas y leyes ordinarias, o si todas las leyes son iguales, no teníamos que poner la diferenciación en la Constitución. Entonces son esas las cosas, Gabriel, que nosotros en la República Dominicana
tenemos que ir viendo. Aquí lo que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque la movilidad en las vías públicas y es el sistema donde los seres humanos nos interactuamos más con las normativas. Es decir, después de la Constitución, desde mi óptica, con la ley que uno más interactúa día a día es con la ley de tránsito, porque inmediatamente nosotros salimos de nuestra casa, estamos viviendo, aunque no lo entendamos, en lo que tiene que ver con las normas que tienen que ver con las vías públicas. Totalmente, Evaristo. Y antes mencionaba sobre el caso de Nueva York, por ejemplo. Entonces viene mi pregunta, ¿cuáles usted cree que son las principales causas de congestionamiento? Porque serán causas también sociales, porque digamos, en Nueva York tenemos una sociedad que la mayoría no posee vehículo y se guía del mismo transporte público que lo puede llevar de cualquier avenida hasta el final de Nueva York. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una organización de entre oficina, vivienda, tenemos un metro, pero el metro no llega a todas las instancias. ¿Usted pudiera decirnos cuáles son las principales causas del congestionamiento? Bueno, mira, nosotros tenemos, desde mi óptica, creo, nosotros lo que estamos es mal gestionando la movilidad en la República Dominicana. Tú dirás, bueno, no tenemos un transporte colectivo. Sí tenemos un transporte colectivo. ¿Lo estamos utilizando de manera adecuada? El que tenemos. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos un transporte colectivo que tiene una parte estatal, que el Estado tiene vehículos que son colectivos, que es lo que se conoce como la ONSA, pero al mismo tiempo tiene transporte del sector privado que solamente el Estado le da ciertas garantías para que esas personas participen, pero estamos adecuando eso trabajándolo de manera adecuada. Yo creo que no. Yo creo que con lo que tenemos en el Gran Santo Domingo actual, es decir, un metro que tiene una y una segunda fase, que se conecta norte-sur y este-oeste en las vías donde más cantidad de personas se mueven. Tenemos actualmente esa movilidad. Ahora la estamos gestionando de manera adecuada. Ahí es el problema que nosotros tenemos que ver. El otro problema es las personas que trabajan en el sector público, que hay una parte importante que tiene transporte interno de esas instituciones. Nos hemos detenido a ver qué cantidad de personas utilizan esa vía alterna. ¿Y qué personal de ese nosotros no necesitamos que vaya diariamente a las oficinas a trabajar? Porque son esas de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la pausa natural que tiene el mundo, como lo conocemos, con la temporada escolar en pausa, que están en vacaciones nuestros hijos. Ahí se disminuye de una manera importante el flujo vehicular, pero sigue habiendo el congestionamiento, no igual, pero no es que tampoco tú percibes la mejoría significativa, porque al final de cuentas son los mismos padres que se mueven en esos mismos vehículos. Entonces, por eso tenemos que ver esto desde un punto de vista más holístico, cómo podemos mejorar las calles que tenemos, la amplitud de ellas, cómo podemos mejorar la movilidad del motociclista, el ciclista y el transporte interurbano, porque eso no lo estamos, desde mi óptica, utilizándolo de manera adecuada, sino todo lo contrario, subutilizándolo, y por eso también no tenemos un comportamiento adecuado en las vías públicas. ¿Y qué le parece este congestionamiento? ¿Cómo afecta la productividad, la salud, la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, mira, la primera que estudió esta parte de lo que son muerte y vida de las grandes ciudades, que es Jane Jacob, que vivió en Nueva York y después se mudó a California, trabajando precisamente este tipo de problemas, y una de sus herederas principales, que actualmente coheredamos esa posición, que es el transporte de Nueva York, que actualmente lo dirige un dominicano, y Dani Rodríguez. Elizabeth Camp, que es le dicen la Jane Jacob moderna, fue una de las pilares en el reordenamiento urbanístico de la ciudad de Nueva York, pero lo que tiene que ver con la movilidad vial, que es el objeto de estudio en el que estamos
inmersos todos nosotros ahora mismo. Las ciudades que tienen la complejidad que tiene República Dominicana, que ya te puse el caso de Estados Unidos, pero así te puse el caso de México, pero así está Rusia. Por ejemplo, Rusia, Moscú es una ciudad que tú puedes perder 79 horas diarias, es decir, en la cantidad de horas que pierde el mundo urbano desde 1975, que se tomaron como ciudades principales del urbanismo moderno, Nueva York, México, el México que posteriormente se convirtió en México DF y Distrito Federal, y Tokio. Ese es el mundo que viven las grandes urbes hoy, y yo estoy de acuerdo con que vivamos de esa manera, Gabriel. El problema no es las urbanizaciones, no es crecer verticalmente. Al revés, ese es uno de los grandes beneficios que tienen vivir en el mundo de hoy. Ahora, como lo estamos gestionando, es el problema. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo gestionamos esos recursos para beneficio del ser humano, y entonces podamos mejorar eso en calidad de vida, porque si tú pierdes una parte importante de la vida diaria de los seres humanos en el desplazamiento, entonces no estamos gestionando, como tú acabas de decir, de manera adecuada el funcionamiento de la sociedad dinámica de hoy. Y uno de los elementos indispensables desde mi óptica, obviamente, es que el sector público y el sector privado entiendan que hay mucho trabajo que actualmente se está mal gestionando y se está mal utilizando, porque no entendemos que muchos de nuestros trabajadores, que los trabajos que ellos hacen actualmente en las oficinas, lo pueden hacer igual en su casa, porque al final de cuentas es utilizando una programación de computadora que sin ningún tipo de problema lo pueden hacer desde su hogar. Sí, claro. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Obviamente, estamos en una sociedad llena de tabúes, que si tú estás laborando desde tu hogar, te llaman una botella, cuando al final de cuentas tú lo que estás es recibiendo la gestión humana de esa persona, su capacidad. Es decir, si tú tienes un profesional consultor, esa persona no tiene ni siquiera actualmente que desplazarse de su lugar de donde esté, porque tú puedes hacer una consultoría hasta por un programa, por lo que es el WhatsApp, por una videoconferencia, sí, por Zoom. Es decir, tenemos un número de instrumentos hoy que nos ayudan a mejorar de manera significativa y que no lo estamos utilizando de manera adecuada. Esas son las cosas que yo entiendo que debemos ir viendo, es decir, cómo nosotros podemos mejorar eso, tratando de que mucha gente que actualmente se desplaza y que necesariamente no tiene que hacerlo y que es una carga menos en la vía pública en esos momentos que nos están congestionando las calles. Así es, y eso es dentro del corto plazo. ¿Y qué otra estrategia ya al más largo plazo usted cree viable para poder paliar este congestionamiento y este problema del tránsito en la República Dominicana? Bueno, mira, lo que está haciendo RD Mueve creo que nos va a ayudar viéndolo a largo plazo, porque esto es un proyecto que inició a partir de esta semana, de este lunes, inicia ya con la entrada de 700 nuevos agentes de la DGC. Posteriormente veremos la movilidad en todo lo que es el Gran Santo Domingo, pero muy en especial en el Distrito Nacional, con la movilidad a la izquierda. Nosotros tenemos una situación que hasta ahora hay muchas críticas con eso, pero nosotros tenemos en nuestras grandes avenidas, que recuérdate que nuestras avenidas y autopistas centrales no estuvieron en principio planificadas para el crecimiento vertical y horizontal que tiene hoy el Distrito Nacional. El Distrito Nacional tiene actualmente el 45% del parque vehicular del país, pero alrededor de él se mueve prácticamente de lunes a sábado entre el 63% del parque vehicular de la República Dominicana, porque resulta que las provincias más productivas del país, su enclave de transversales es el Gran Santo Domingo. Entonces, muchos de esos vehículos interactúan con todos los vehículos que están en el Gran Santo Domingo, entonces también eso
hace que tengamos la congestión que tenemos precisamente. Entonces, a largo plazo, nosotros tenemos que trabajar primero educación vial desde el hogar de infantes, para que esa generación que viene creciendo tenga un mejor comportamiento en las vías públicas que la que tenemos nosotros, porque nosotros no recibimos educación vial. Es decir, ninguna generación de República Dominicana ha tenido en su penso educación vial. No hemos tenido eso y nosotros, desde un punto de vista, buen comportamiento tenemos para el comportamiento de tú pasar de moverte en un caballo o en un burro a de repente tener la posibilidad en la parte rural de moverte en una motocicleta, en los vehículos de motor que tenemos hoy, y eso yo creo que nos ayudará a que una generación que venga con un pensamiento distinto, que venga creciendo con una educación vial diferente, y nosotros que cada día nos estamos adecuando a mejorarnos en ese sentido, cuando todas esas dos generaciones choquen, vamos a tener todavía mejor comportamiento en nuestra calle, porque en la actualidad nosotros tenemos un desfase con relación a eso. Fíjate que una de las cosas lamentables que estamos viendo, que las redes sociales nos desayudan en eso, es que nos impacta de manera negativa la lucha que vemos del ciudadano con la autoridad. Y eso, en vez de beneficiarnos, lo que tendríamos que preguntarnos en qué nos perjudica, porque invitar a que el ciudadano desobedezca a la autoridad es lo mismo que tú invites desde tu hogar a que tus hijos se les rebelen a sus padres. Yo creo que eso en ninguna cabeza lógica entiende que eso puede ayudar a que se mejore la situación de la movilidad, porque eso es lo que estamos viendo. Lamentablemente vimos, Gabriel, una situación que pasó esta semana con dos ciudadanos que por un puesto en una bomba de expendios de combustible hayan tenido esta conflictividad social, que es la que se refleja en las vías públicas. Uno viene con sus problemas de la casa y lo transmite en la calle, y esas son las cosas que yo entiendo que debemos ir cortando. Así es. Entonces estaremos entrando en una pausa comercial y de pronto regresamos con nuestra entrevista con Evaristo Jiménez. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso con su entrevista con Evaristo Jiménez. Evaristo, ¿y qué opinión le merece el monorriel, el teleférico? ¿Estas son soluciones o parte del transporte que son necesarias para que el dominicano le incluya dentro de su rutina de transporte? Bueno, te decía, Gabriel, que nosotros estamos adecuándonos a un sistema urbanístico que lo hemos heredado del mundo de la modernidad. Y esas formas de movilidad son loables, son pertinentes y van a ayudar mucho más al crecimiento económico y social y a la dinámica de la vida urbana en la República Dominicana. Yo creo que todas esas inversiones que el Estado está haciendo en ese sentido son muy buenas, ahorrarán mucho tiempo en muchos sentidos, pero si no lo gestionamos, Gabriel, si no gestionamos de manera inteligente, de manera adecuada, esa movilidad de la ciudadanía, de los horarios de trabajo como lo tenemos en la actualidad, prácticamente muy encajonados, muy cuadrados, si seguimos
las pautas de la administración y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo tenemos adjetivizado. Si nosotros nos ponemos en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, ella misma nos dice a nosotros que el comportamiento que tenemos en la actualidad, como gestionamos la administración pública y privada, no va a servir de nada si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Ahora, si todo eso que está utilizando el gobierno, el Estado Dominicano, para mejorar la calidad de la movilidad, la gestionamos con inteligencia, entonces va a ser súper práctico todo lo que estamos viendo, y además va a llegar un momento que va a pasar como sucede en la ciudad de Nueva York, como tú decías ahorita, que anteriormente más del 70% de las personas que vivían en la urbe tenían vehículos propios. Hoy solamente menos del 45% de la población tiene vehículos y se mueve por la ciudad, se mueve en Uber, se mueve en el tren, se mueve en los buses, se mueve en la bicicleta, se mueve en la motocicleta, se mueve en la patineta, porque han entendido la dinámica. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo propio. Nosotros somos un país que tenemos un distrito nacional que tiene en su parte sur la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Somos un país turístico y que de una manera u otra estamos adecuando esa zona colonial para recibir de manera rápida, muy pronto, mayor cantidad de turistas en lo que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, con la parte de Santo Domingo Este. Pero si nosotros podemos poner esas vías en que la motocicleta y que la bicicleta, como la mayoría de los turistas que se mueven en el mundo se lo están haciendo de esa manera, nosotros no tenemos que esperar que llegue ese momento, sino nosotros adecuarnos ahora a esa realidad. Y yo creo que eso que ha estado haciendo Dio Astacio y la propia alcaldía del Distrito Nacional tienen que reflejarlo, y el Intran, en la nueva readecuación de las vías que se están rescatando, entendiendo que es muy importante tener una vía única y exclusivamente para el ciclista, y que en esa misma vía también se desplace de una manera u otra la motocicleta a una velocidad obviamente adecuada, porque ese es otro problema. No estamos, fíjate que el principal problema de los accidentes de tránsito, los choques, las muertes por choque, son entre motociclistas. El 70% de los motociclistas son los que tienen los choques, y entre ellos mismos el 70% de los choques es también entre propios motociclistas, lo que quiere decir que no hay una visión clara desde mi óptica, obviamente, que tenemos que reflejar que si el principal problema en los choques es el motociclista, allí es que primero tenemos que trabajar, y trabajarlo de manera adecuada, porque todavía en República Dominicana tenemos un error en la cuestión de la utilización de la seguridad de la motocicleta. Es que una motocicleta está hecha para 2 personas, y esas 2 personas, las dos, tienen que andar con el mismo equipo de seguridad. Llámese el conductor como el que está transportándose con el conductor, que en este caso sería el pasajero, porque las motocicletas están hechas para 2 personas. Entonces, yo no veo ahí, una de mis críticas que le hago al Intran, de que el Intran tiene que desde ya trabajar no en base a que el uso del casco sea única y exclusivamente para el que conduce la motocicleta. Ambas personas que se desplacen en una motocicleta tienen que andar con el mismo equipo de seguridad. Y sobre todo esta medida que ha tomado el gobierno, ¿se ha consultado, se ha tomado en cuenta a la población, al ciudadano común y corriente? ¿Se le ha preguntado qué opinan? Porque vemos muchas veces, por ejemplo, con esto de los giros de la izquierda, vemos mucha adversidad frente a la medida, y esto causa alguna intriga de que a ver si el origen, más de lo científico y lo estadístico, tenemos el factor humano dentro de esta medida. Bueno, mira, una de las cosas que dice Elizabeth Camp, como te decía, que ella se sentía muy a gusto cuando hizo una vía bici frente a la casa que vivía James Jacob 50 años después de ella haber escrito ese libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, porque
la mayoría de los ciudadanos neoyorquinos se oponían a todas esas medidas. Y hoy en día ven el reflejo que la clase alta y media de Nueva York son las que utilizan todas esas cosas que ellos anteriormente criticaban. Tú no te puedes llevar nunca con una política pública con la popularidad. Las políticas públicas no se hacen por aplausos. Las políticas públicas se hacen pensando hoy en lo que va a beneficiar mañana. Entonces, obviamente que aunque estoy casi seguro que se ha escuchado a los diferentes actores para tomar decisiones, pero hay que tomar decisiones. Fíjate que todavía, por eso yo critico mucho las cosas que el Estado Dominicano viene haciendo, cuando si ya hay una norma que ya se discutió con todas las partes, ¿cómo diantre tú vas a volver a hablar de lo mismo cuando ya hay una norma? Exacto. Es que ya hay una ley y esa ley es de aplicación, punto. Es redundancia. Entonces yo ahí no voy a mí nadie me va a hacer entender, después que hay una norma que ya se votó, que ya se estudió con todo el mundo, que a esa norma hay que volverla a readecuarse. Cuando tú me digas a mí, mira, yo creo que las alcaldías que juegan un papel fundamental y que en este mes de junio, a mediados, tuvimos el primer congreso de seguridad vial y de educación vial que las alcaldías, a través de lo que es la Liga Municipal Dominicana y lo que es también todo lo que tiene que ver con la municipalidad y el Intran, han hecho este primer congreso, que creo que va a ayudar mucho porque hay una desconexión muy grande entre la municipalidad y la autoridad, en este caso del Intran, cuando nosotros vivimos en una república unitaria. Aquí no estamos como México o como Estados Unidos, que son varios estados con reglas diferentes por estado, que no, hay una regla federal y hay una regla estatal. Aquí nosotros tenemos una regla que rige el país completo y que también a través de la municipalidad se trabaja todo lo que el país de manera unitaria, localmente adecuado a cada una de esas realidades. Y creo que eso va a mejorar mucho porque la municipalidad es el instrumento del Estado más cercano a la ciudadanía y además es el que tiene el control del territorio y que cada uno de esos territorios va a ir entendiendo su dinámica y va a ayudar a que podamos mejorar significativamente nuestro comportamiento en las vías públicas, siempre teniendo en cuenta, y aprovecho esto aquí en Contraluz, de que la ley, yo no sé a quién se le ha ocurrido decir que la ley establece tal o cual cosa sin la ley decir tal o cual cosa. Primero, si yo vengo aquí a edificar a tu audiencia, yo no puedo venir a hablar aquí de lo que yo entiendo en mi cabeza. Yo no puedo, porque si hay reglas y ya hay estudios y hay todo lo que te acabo de citar, en República Dominicana te decía que Rafael Acevedo y Harley Hellman fueron los pioneros de sistematizar a través de escritos lo que tiene que ver con la educación vial en la República Dominicana. Y el segundo, que es Harley Hellman, fue el primer director de la Autoridad Metropolitana de Transporte cuando la AMET. Si hoy en día nosotros estuviéramos haciendo el 75%, y no te pongo el 50%, el 75% de cómo inició la AMET en todo lo que es hoy la DGC, que es el país completo, hoy tuviéramos pero claramente un comportamiento distinto, porque la ciudadanía primero respetaba a esa autoridad, pero esa autoridad hacía respetarse. Hoy en día pasa todo lo contrario, entonces tenemos que ver, lamentablemente, recuérdate que también tenemos una situación que aunque a la gente no le gusta que se diga, yo sí lo digo, es que tenemos también un comportamiento inadecuado, cultural, de la isla, de nuestra isla, del vecino que tenemos. El vecino que tenemos lamentablemente vive en un estado que no es estado, es un estado fallido y allí no hay ningún tipo de respeto a la autoridad, precisamente ni hay autoridad en la actualidad. Y muchas de esas personas hoy en día viven aquí y hoy en día su cultura se refleja en el comportamiento de muchos de nuestros conciudadanos, pero muchos de ellos en realidad están adecuándose a una cultura que no es propia del dominicano.
Y si nosotros también no entendemos eso, como los creadores de políticas públicas, no entendemos esa realidad, esas realidades tarde o temprano nos van a golpear de mayor forma que en la actualidad. Es decir, ahora estamos viendo la punta del iceberg, pero si seguimos viéndolo como está, es decir, que muchas paradas de motociclistas hoy en día no están manejadas de manera adecuada porque lo que están son vecinos y esos vecinos no tienen el comportamiento ni tienen ningún tipo de reconocimiento legal para poder moverse, porque si usted tiene una licencia, si usted tiene un seguro, si usted tiene sus cosas al día, que hoy en día no la tenemos, entonces estamos viendo que ese es el reflejo, que lo vemos, tú lo puedes palpar diariamente, si eso no es un invento mío, no es una cuestión de que al ojo por ciento, es decir, tú te mueves por cualquier territorio del país urbanizado y te darás cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Y considera actualmente que el sistema de infracciones, de penalizaciones que dirige la MED es adecuado, porque vemos muchas veces cómo te paran por X razón y en lo que te están poniendo la multa hay 10.000 vehículos que pasan cometiendo la misma infracción, entonces, y no se fiscaliza. Es decir, es adecuado el sistema de infracciones que tenemos. Bueno, también se usa en otros países que se le da una advertencia, se le edifica al ciudadano. No, aquí se hace lo mismo, pero aquí hay un problema de un desfase. Y aquí el problema principal, en este caso, lo tiene la autoridad. Es decir, en este caso, el Ministerio Público no ha jugado su papel con relación al tema de las infracciones. Yo espero que cuando se modifique la ley, que nosotros lo hemos hecho, porque ahí pasa lo siguiente. Cuando tú ves las leyes anteriores, te voy a poner la ley, que una de las leyes que más se discute ahora mismo, la ley 6132 de libre y difusión del pensamiento. La multa que tiene esa ley son de 5 a 100 pesos. Pregúntate, ¿cuánto era el sueldo mínimo en 1962? Y si tú te reflejas la multa como la multa máxima reflejaba más de 15 veces el sueldo mínimo del país en ese momento. Actualmente la ley 6317, la multa mínima que debe pagar el ciudadano, dice la ley que es de un sueldo mínimo del sector público centralizado, que en la actualidad es 15,000 pesos. Pero esa misma multa te dice a ti que si la persona la paga en el periodo de los 30 días, aunque eso no está, eso debe estar regulado por el reglamento de aplicación de esas normas, si la persona se fue en rojo y un DGC lo fiscalizó, esa persona tiene un plazo de 30 días para atacar o pagarla voluntariamente. Pero si yo voy y la pago voluntariamente, me hacen un descuento, dice la norma, aunque tiene que regularizarse eso. Si yo no la pago posterior, entonces esa multa me la cobran más cara y con todo lo que dice la norma que actualmente no se aplica. Es decir, hoy no se aplica lo que dice la ley y por eso tenemos un grave problema, porque las autoridades no aplican lo que dice la ley y eso ni el Ministerio Público ni el Poder Ejecutivo tienen capacidad posterior a que una ley se vote en el Congreso de determinar que esa ley no se esté cumpliendo de la manera adecuada. Entonces es una debilidad del Estado, porque hoy tú ves que te ponen una multa y supuestamente tú pagas 1,000 pesos. Ahora yo me pregunto, ¿quién determinó que tú tienes que pagar 1,000 pesos por una multa cuando la ley dice todo lo contrario? ¿Me entiendes? Entonces si nosotros no arreglamos eso y las leyes, cuando una persona está en falta, no puede estar como está actualmente, que ya hay un desfase tan grande que aunque la ley dice que esa multa perime al año, la propia ley dice lo contrario también. Entonces hay algo que tú no entiendes. Si perime al año y después que pasa los 30 días entra a una nomenclatura distinta según la ley, porque tú no me la aplicas como dice la ley. Porque si yo ahora mismo estoy en falta, me fui en rojo, me ponen una multa. Mañana me voy en rojo de nuevo, me ponen una multa. Es decir, he cometido la infracción varias veces y la ley dice, cuando yo soy reincidente en las faltas, que me pase. Y no hay argumento porque todo eso está hoy en día computarizado. ¿Por qué tú no haces tu trabajo?
y dices que pero mi hermano, es que para eso es que usted está, para eso es que está la autoridad, y usted tiene los mecanismos, ¿y por qué usted no lo aplica? Entonces usted es el que ha hecho hoy en día que ese mal comportamiento en parte se debe al mal funcionamiento de las autoridades. En el caso de la DGC, de todo ese engranaje de Demiótica, es el que más cumple con el 75 al 95% de la norma, porque el DGC lo que hace es fiscalizar y dar tránsito y estar atento a que las cosas se hagan como dice la norma. La otra parte recae en nosotros como ciudadanos y la otra parte en la autoridad que debe hacer que eso se ejecute, que en este caso es el Ministerio Público. ¿Y el sector privado qué papel juega en todo esto? Bueno, el sector privado entiendo que juega un factor muy importante, Gabriel, y qué bueno que me haces esa acotación, y que debe ser más activo en el desarrollo del mismo, porque al final de cuentas, el sector privado, primero, es que vende los vehículos de motor, es lo primero. Segundo, es el que debe estar atento a que las personas que van y compran los vehículos de motor, el que lo compra cumple con los requisitos mínimos que dice la ley, porque cuando tú vas a comprar un carro, ¿No puedes tener cédula? No, sí, te piden tu licencia, entonces ya tú tienes que tener una licencia, tienes que tener obviamente tu identidad natural, porque si tienes una licencia, tienes tu cédula, y ya tú tienes que después comprar el seguro y toda esa cosa, pero cuando tú haces un traspaso, cuando tú compras un vehículo a una segunda persona, la ley establece todos los mecanismos que hay que hacerse, y ese que es el donde hay el mayor trueque, entonces prácticamente nadie está responsablemente visualizando ese comportamiento. Y te fijas que cuando hay un choque, a lo que nosotros le llamamos de otra manera, pero yo quiero enfatizar que a todo eso se le llama el choque. No vamos a llamar la cosa por su nombre, que colisiona, no, es un choque. Entonces, cuando esas personas van a las autoridades, resulta que el carro está a nombre de otra persona y que el traspaso no se hizo, y la ley castiga duramente eso, pero actualmente eso no se hace. Entonces, el sector privado juega un papel muy importante. Primero en la educación vial. Todos nosotros, este medio, por ejemplo, tiene esa potestad. Tú puedes hacer una cápsula de educación vial, la empresa. Todos nosotros podemos jugar un papel en la seguridad vial y en la educación vial. Entonces, yo les invito a que también cada uno de nosotros juegue su rol social en esa parte para que podamos vivir y vivenciar un mejoramiento significativo en lo que tiene que ver con esta problemática que nos afecta a todos. Evaristi, ya llegando al final de nuestra entrevista, ¿algún mensaje que usted quiera dirigirle a las autoridades, a nuestro televidente, a la población en general sobre cómo debemos de mejorar nuestro comportamiento, sobre el respeto a la ley, a la autoridad? Bueno, mira, lo principal es que nosotros como padres, cuando compremos juguetes a nuestros niños, sean juguetes educativos, y los juguetes educativos que incluyen los carritos, cuando nosotros se los compremos, desde allí nosotros podemos iniciar un proceso de ellos tener un comportamiento distinto en las vías públicas. Nosotros, en el caso a los que nos están viendo, tener que salgamos con la prudencia posible cada día que salgamos a las calles, porque es el comportamiento que tenemos que tener todos, y las autoridades jugar su verdadero rol, porque de nada vale que el comportamiento social esté de manera adecuada y que nosotros entonces como autoridad no juguemos el rol y el papel que tenemos que jugar y estemos jugando hasta cierto punto o al que para batea, no. Las leyes son claras y lo que las leyes hay que ejecutarlas. Si nosotros no ejecutamos las leyes se convierten en un pandemonio, porque al final de cuentas no tienen viabilidad, la gente la ve como normas sin ningún tipo de importancia, aunque tengan una coerción, no se aplique, al final de cuentas nadie la respeta, y eso es una de las cosas que tenemos que implementar en el cambio significativo en la República Dominicana, que lo que esté en la ley, sea una sanción mínima o máxima, esa sanción se cumpla a cabalidad como lo establecen las normas.
Evaristi, muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación y esperamos verte pronto con otros temas importantes a tocar. Siempre que ustedes me inviten, aquí me tendrá sentado contigo, Gabriel. Muchas gracias. Hasta aquí su entrevista de hoy con Evaristi Jiménez, quien es abogado, comunicador y político. Hasta la próxima entrega.